Hola, buen día, estudiantes. Vamos a continuar con un tema más del curso de geografía. El día de hoy vamos a ver lo que es clasificación de los climas según Vladimir Köppen. Pero antes recordemos que hemos estado hablando de lo que era climatología. Hemos dicho que al hablar de climatología es aquella ciencia que se encarga de estudiar la relación entre los diversos climas que podemos encontrar, sus variaciones, y también hemos hablado un poco de lo que es clima y tiempo. Al hablar de clima, ya hemos dicho que significa inclinación, que es aquel periodo o aquella suma de elementos meteorológicos en un periodo largo de un tiempo de un lugar o un país establecido. Si hablamos de tiempo, podemos decir que es el estado o condición meteorológica de un lugar determinado en un periodo muy corto, que se puede dar en algunas condiciones atmosféricas que las podemos observar. Ahora vamos a ver qué clasificación hizo esta persona muy importante, que fue Vladimir. Pero ¿quién fue Vladimir Köppen? Vladimir Petrovich Köppen, su nombre completo. Nació en San Petersburgo, Rusia, el 8 de octubre de 1846. Köppen fue un geógrafo, un meteorólogo, un climatólogo y un botánico ruso. Dije en alemán. Elaboró el sistema de clasificación climática Köppen, el cual sigue usando hasta hoy para agrupar los climas que encontramos actualmente. Es un científico ruso que a principios del siglo XX propuso la clasificación de los climas mediante las letras mayúsculas. Ya hemos dicho que fue un climatólogo, botánico, un geógrafo, y es verdad, Vladimir Köppen decide clasificar estos climas porque se basa en lo que es temperatura y precipitaciones, y entonces clasifica los climas en 5 grupos, desde la A hasta la E. Pero para recordar que era temperatura, porque en esto se basa Köppen, en lo que es temperatura y precipitación para realizar su clasificación. Hemos dicho que al hablar de temperatura se refiere al mayor o al menor, al estado de mayor o menor cantidad de calor que puede registrar la atmósfera en un determinado momento y un lugar. Su origen se debe a la radiación solar y a la irradiación terrestre. Precipitación. Al hablar de precipitación, es cualquier forma de hidrometeoro que cae en la atmósfera, y esto llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lo que es lluvia, llovizna, nieve, granizo. Esta precipitación forma parte importante del ciclo hidrológico, llevando agua dulce a la parte emergida de la corteza terrestre, y por ende va a favorecer la vida de nuestro planeta. Köppen divide el globo terrestre en 5 grandes zonas climáticas que se distribuyen desde el Ecuador a los polos. Se denominan con las letras mayúsculas desde la A hasta la E y ordenadas en latitudes crecientes. Ya vamos a ver qué tipos de climas encontramos, que templados, cálidos. Clasificación de los climas. La clasificación que ha sido aceptada en la actualidad, que fue desarrollado por Köppen, que se basa en, ya hemos dicho, en temperatura y precipitación, consta de 5 grupos. Estamos hablando de lo que es clima tropical lluvioso, clima seco, clima templado, clima frío y clima polar. Es la clasificación que hace Köppen acerca de los climas que podemos encontrar. Criterios de evaluación. Encontramos aquí principalmente estos climas A hasta la E. A, clima tropical húmedo, que son temperaturas medias. Temperaturas más frías, mayor a 18 grados. B, clima seco. Toma en consideración la temperatura anual y acumulada. C, clima templado. Son temperaturas medias. Está entre menos 3 grados a 18 grados. D, clima subártico. Encontramos temperaturas medias menores a 3 grados centígrados y temperaturas medias cálidas a 10 grados. Clima de nieve o polar.
La temperatura media cálida es menor a 10 grados centígrados. Climas tropicales. Húmedos, ningún mes con temperaturas medias inferiores a 18 grados centígrados. Estos climas tropicales, que son en el grupo A, tienen una subdivisión. Encontramos aquí principalmente lo que es ecuatorial, monzónico y sabana. Ecuatorial. Dentro de este ecuatorial encontramos que es cálido, lluvioso todo el año, sin estaciones. Es el clima de mayormente se podemos localizar en la selva lluviosa. Se da en el Ecuador hasta los 10 grados de latitud, hasta los 25 grados en algunas costas orientales. Este es el clima de la cuenca amazónica, la cuenca del Congo o parte de la zona de Indo-Malaya en Asia. Monzónico. Es un clima cálido todo el año, con una estación seca y con fuertes lluvias. Es el clima de los bosques monzónicos. ¿Dónde los podemos encontrar? En el oeste de África y sobre todo en el sudeste asiático, en donde es mejor hasta representando en el clima de Tailandia e Indonesia. Sabana. Es un clima cálido que se presenta todo el año, con una estación seca. Es el clima propio de la sabana. Este clima aparece conforme nos alejamos del Ecuador, a continuación del clima de Cuba, en zonas de Brasil, África y gran parte de India. B. Climas secos. Precipitaciones anuales inferiores a la evapotranspiración potencial anual. También encontramos que se divide en lo que es estepario cálido, frío, desértico cálido y desértico frío. Cuando hablamos de un estepario cálido, los inviernos son suaves y los veranos cálidos son muy cálidos. Las precipitaciones son escasas. Encontramos vegetación natural de la estepa. Se dan en los trópicos y en los subtrópicos, en el límite de los desiertos subtropicales. Los podemos encontrar en el extremo sudeste de la península ibérica, Marruecos, costa sur de California. Estepario frío. Encontramos aquí inviernos que son muy fríos y veranos que pueden ser templados o cálidos. Precipitaciones son escasas. Los encontramos o los podemos localizar en las latitudes templadas y lejos del mar, zonas del interior de Norteamérica. Desértico cálido. Los inviernos son muy suaves, aunque en las zonas de inferior las temperaturas pueden acercarse por la noche a los 0 grados. Aquí encontramos veranos cálidos. En algunas zonas, con este clima, las temperaturas de verano son extremadamente altas. Se dan principalmente en las franjas subtropicales de ambos hemisferios. Estamos hablando de desiertos del suroeste de Estados Unidos, Sahara, desierto de la península arábica. Desértico frío. Encontramos inviernos muy fríos, veranos templados. Las precipitaciones son escasas. La vegetación es la propia del desierto o inexistente, no encontramos. Se encuentran en las latitudes templadas. Hablamos de la Patagonia de Argentina, desiertos del oeste de Estados Unidos. Climas templados. Son climas húmedos con temperatura media del mes más frío entre menos 3 grados centígrados y 18, y temperaturas medias del mes más cálido que son superiores a los 10 grados centígrados. Encontramos aquí marítimo de la costa occidental, subártico, mediterráneo. Cuando hablamos de marítimo de costa occidental, oceánico, encontramos inviernos fríos o templados. Las precipitaciones están bien distribuidas a lo largo de todo el año. Su vegetación natural son los bosques. Los encontramos o los se pueden dar en la costa occidental de los continentes, entre 45 grados y 55 latitud. Normalmente a continuación, el clima mediterráneo. Marítimo subártico, oceánico frío. Encontramos inviernos fríos, un verdadero verano, con lluvias todo el año. En algunos lugares los fuertes vientos hacen que la vegetación sea escasa. Se dan a continuación conforme nos acercamos a los polos. Es el clima de la costa de Islandia, de la costa noroccidental de Noruega. Mediterráneo. Los inviernos templados, veranos secos, cálidos. La mayor parte
de las lluvias caen en invierno o en las estaciones intermedias. Los podemos encontrar en la costa occidental de los continentes entre 30 y 40 grados, hasta 45 en Europa. Mediterráneo de veranos frescos. Inviernos fríos. La mayor parte de las lluvias caen en invierno o las estaciones intermedias. La vegetación natural es en el bosque mediterráneo. ¿Dónde las encontramos? Se dan en las mismas latitudes. Es el clima del centro de Chile, las costas central de California, subtropical húmedo. También encontramos inviernos fríos, veranos húmedos, cálidos. Este clima se da en el inferior y costa entre los continentes entre 20 y 30 grados, latitud hasta los 48 en Europa. Subtropical con invierno seco. Inviernos fríos, templados, veranos cálidos. Se da en el interior de la costa de los continentes entre 20 y 30 de latitud. Aparece principalmente al este de Asia, en el interior de China. Templados con invierno seco. Inviernos fríos, los veranos son lluviosos y los inviernos secos. Este clima se da en los trópicos, en las zonas más altas, Andes peruanos, Altiplano de México, Angola, Etiopía. D. Grupo D. Climas continentales o de invierno muy fríos. Son húmedos con temperaturas medias. Los encontramos entre -3 grados y temperaturas medias superiores a 10. Climas continentales de verano cálido. La vegetación natural son de bosques caducifolios. Son inviernos fríos con nieve y veranos cálidos. Se dan en el interior y la costa de los continentes entre latitudes de 30 grados centígrados al este de Asia y se extienden más al sur. En el interior de latitudes más bajas, en zonas altas. Estos climas se dan al noroeste de Estados Unidos, nordeste de China, península de Corea. Climas continentales de verano fresco. Encontramos aquí inviernos muy fríos con nieve. Se dan al norte de los anteriores, entre las latitudes de 40 y 50 grados, como el este de Canadá, al extremo norte de Japón. También se dan en el centro y el este de Europa y en Rusia. Continental subártico o boreal. Inviernos muy fríos, largos con nieve. Se dan entre 50 y 60 grados centígrados de latitud norte, en algunos hasta los 70. Es el clima del interior de Canadá, Alaska y gran parte de Siberia. Climas continentales subárticos con invierno extremadamente fríos. Son inviernos sumamente fríos, los más fríos del hemisferio norte, que duran hasta 9 meses. En mayo y septiembre se dan una transición muy rápida de verano, que es muy corto y relativamente cálido. Estos climas solo se dan al nordeste de Siberia. Grupo E, el último tipo de clima, climas polares. Ningún mes con temperaturas medias superiores a 10 grados. Encontramos tundra y hielos perpetuos. Tundra, la temperatura media del mes más cálido entre 0 a 10 grados. Solo hay musgos y hierbas cuando la temperatura media supera los 0 grados centígrados. Se dan en el extremo norteamericana y Eurasia. Hielos perpetuos, la temperatura media es inferior a 0 grados. No existe ningún tipo de vegetación, es un clima de hielos permanentes. Es el clima que podemos encontrar en la Antártida, del interior de Groenlandia y de las mayores alturas del Himalaya. Muy bien, esto es lo que hemos estado avanzando, lo que es clasificación de los climas. Y hemos podido darnos cuenta que encontramos 5 grupos de climas, que fue elaborada o fue propuesta por Vladimir Köppen, que se basa principalmente en lo que es la temperatura y la precipitación. Gracias a esta clasificación podemos darnos cuenta de los climas que podemos encontrar en la actualidad. Recordemos que a través de la plataforma La Agenda Educay estamos enviando las tareas de las clases que estamos realizando a través del canal de YouTube. A través de la plataforma se está enviando las actividades para poder seguir trabajando juntos como lo venimos haciendo. Muy bien, me despido, que tengan un bonito día
y gracias por su atención. Recordemos seguir cumpliendo las medidas de prevención, seguir todavía cumpliendo los protocolos para poder lograr y salir de esta pandemia que actualmente seguimos viviendo. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.